Si quieres aprender acerca del berimbau y cómo se toca, entonces este video te interesa, así es que míralo hasta el final. Este video está pensado en todas las personas que tienen un berimbau y desean aprender a tocarlo. Si no es tu caso y no tienes un berimbau, no te preocupes, ya que yo realicé un curso de cómo fabricar un berimbau por ti mismo con materiales muy sencillos de conseguir y que es realmente muy barato. Te voy a dejar aquí arriba el link para que vayas ahora mismo y aprendas a construir tu propio berimbau. Y una vez que lo tengamos listo, ahora sí puedes venir a este video y aprender a tocarlo. Si es la primera vez que visitas mi canal, suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te mande un mensaje cada vez que subamos un video. El día de hoy te enseñaré un poco acerca de este instrumento que es icónico dentro de la capoeira. Así es que primero vamos a ver un poco de su origen. El berimbau es un instrumento de percusión de origen africano, usado tradicionalmente en la capoeira para marcar el ritmo del juego. También es conocido con otros nombres como ungo, rucungo o urucungo. En Angola se le conoce con el nombre de ungu, del cual existe una leyenda. Por si te interesa verla, aquí te dejaremos el link para que puedas ver este video. El berimbau está constituido por una madera llamada biriba, de la cual se deriva el nombre del berimbau. Una cuerda de alambre de acero que se coloca en ambos extremos de la madera. Una cabaza, la cual hace la función de la caja de resonancia. Una baqueta, la cual golpeará el alambre y producirá los sonidos. Una piedra, la cual nos ayudará a generar diferentes notas. Y un caxixí, que es una cesta tejida con semillas, la cual sirve para acompañar el sonido del berimbau. Ahora sí, vamos a comenzar con el tutorial. Y dime, ¿qué te pareció esa información? ¿Verdad que es muy útil? Ahora que ya conocemos un poco acerca de ese instrumento, vamos a ver cómo es que se toca. Iniciaremos con dos conceptos muy básicos. El primero es el ritmo. El ritmo de la música en capoeira se ejecuta en 4 tiempos. Y para no entrar tanto en detalles, simplemente podremos definirlo como una cuenta del 1 al 4 y se vuelve a repetir. En este caso, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ese va a ser nuestro ritmo. Ahora, el segundo concepto es con respecto a las notas que tiene el berimbau o los sonidos, para que no te confundas. Tenemos 3 notas o sonidos principales, los cuales se ejecutan de la siguiente manera. Espera, lo olvidaba. Antes de comenzar, tenemos que saber cómo se agarra un berimbau. Si somos diestros, con el pulgar izquierdo sujetaremos la cuerda que sostiene la cabaza. Con los siguientes 2 dedos sujetaremos la biriba y los últimos 2 dedos sujetarán la piedra, que es la que dará las tonalidades pegando o separándose del alambre. Nos ayudaremos de la baqueta para generar los sonidos y el caxixí nos servirá de acompañamiento. Entonces, ahora sí, tenemos 3 sonidos principales. El primero y más sencillo de todos se llama solto. Este sonido se ejecuta separando la cabaza de nuestro cuerpo y golpeando el alambre cerca de la cuerda que sujeta la cabaza, sin que la piedra toque el alambre, de esta forma. Es muy similar al sonido dom, así lo identificaremos. El siguiente es preso. Igual la cabaza está separada de nuestro cuerpo y ahora sí ejerceremos presión con la piedra hacia el alambre, empujaremos y golpearemos encima de la piedra. Esto nos dará el siguiente sonido. A esto lo identificaremos como el sonido din, se llama preso. Entonces, solto, preso, dom y din. Y por último, la siguiente nota llamada chiado. La cabaza va pegada sobre nuestro cuerpo y la piedra se pegará al alambre sin ejercer presión, solamente con el peso de la misma piedra, y eso nos generará un sonido más metalizado. El golpe de igual forma es por encima de la piedra. Esta es la única nota donde vamos a pegar la cabaza a nuestro cuerpo. Entonces, chiado,
solto, sin piedra. Y preso, empujando la piedra con fuerza. Y ya tenemos nuestras 3 principales notas. Existen otras variaciones de notas, pero eso lo veremos en un video más adelante. Es momento de comenzar a tocar berimbau. El primer ejercicio que yo recomiendo practicar es realizar las 3 notas básicas alternadas. Primero el chiado, después solto, regreso nuevamente a chiado y preso. Chiado, solto, chiado, preso. Chiado, solto, chiado, preso. Esto nos dará muchísima movilidad y comprensión de los toques y de los ritmos dentro del berimbau. También nos facilitará más adelante poder hacer algunos adornos o conocidos en capoeira como repiques. Para facilitar el aprendizaje, colocaré aquí en el video unas gráficas que te ayuden a entender cómo funcionan los 4 tiempos y las notas. Las notas serán representadas de la siguiente forma. El chiado con una letra X, preso será identificado por el sonido DIN y solto por el sonido DON. Si aún no lo comprendes, vamos a la parte práctica para que esto sea más sencillo. Lo primero en aprender será el toque de Angola. Y este se ejecuta de la siguiente manera. 2 chiados para iniciar. 1, 2. Un solto. Un preso. Y el cuarto tiempo va a ir vacío, va a ir libre, no llevará ningún sonido. O algunas personas también acostumbran a marcar el tiempo con el cachichí, ¿ok? O algunos a golpear la cabaza también, simplemente para marcar el tiempo y no salirse del ritmo. Entonces, despacio, 2 chiados, solto, preso y marcaremos el cachichí. ¿Está bien? 2 chiados, solto, preso, cachichí. 2 chiados, solto, preso, cachichí. Un poco más fluido. Hay personas que ejecutan ese mismo toque, pero pegan la cabaza para marcar un poco más el preso. Entonces lo marcan de esta forma. Ahora vamos con el siguiente toque. Este ritmo se llama sauvento pequeno o también lo conocen como Angola invertida, ya que la terminación es lo contrario que el toque anterior. El toque anterior terminaba solto y luego preso, y este termina primero preso y por último solto. Entonces iniciamos con los 2 chiados que equivalen a un tiempo. Después de aquí empujamos la piedra y marcamos preso, y luego solto. El tiempo con el cachichí también de la misma forma. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un poco más fluido. Si ya lo entendiste, es momento de avanzar. El último toque que veremos el día de hoy se llama Sauvento Grande de Angola y está basado en el toque anterior. Lo realizaremos de la siguiente forma: 2 chiados, preso, solto, y el golpe que nosotros realizábamos con el cachichí ya no lo haremos, simplemente agregaremos un solto más. Entonces, chiado, chiado, preso, solto, solto. 2 chiados, preso, solto, solto. Ahora intentaremos cuadrar esto a los 4 tiempos. Despacio. 1, 2, 3,
4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Qué te pareció? Ahora un pequeño ejercicio para los más avanzados que quieren aprender a hacer repiques. Lo único que haremos será un ejercicio alternando las tres notas principales, como lo hicimos en un principio, y dándole un poco más de velocidad de esta forma. Chiado, solto, chiado, preso, chiado, solto, chiado, preso, chiado, solto. Y cada vez más rápido. Este ejercicio te dará demasiada soltura a la hora de realizar los toques y también te facilitará muchísimo los repiques. Ya más adelante realizaremos una clase exclusiva de repique, así es que mantente pendiente del canal. Si este video te gustó, ahora te pido que tú me apoyes compartiéndolo, dándole like, dejando tu comentario acerca de qué contenido te gustaría ver en este canal. Nos vemos en el siguiente. ¡Ashe!